El laboratorio número 4 se pide obtener el modelo del sistema de espacio-estados del motor que se tiene, realizar la identificación del motor empleando una entrada excitatoria de 3 voltios. Se ha empleado una entrada excitatoria de 3 voltios con los valores de la velocidad, los valores de salida, y con una entrada de 3 voltios se obtiene la siguiente función de transferencia. Luego, con esa función de transferencia, como se sabe que la entrada va a ser un voltaje V y la salida va a ser la velocidad angular, entonces se multiplican para tener esta ecuación, que luego, usando la inversa de Laplace, se obtiene la ecuación en el tiempo. La derivada de la velocidad angular sería igual a menos 7.72 por la velocidad angular más 913.2 por el voltaje de entrada. Para el diseño en espacio-estados, se pone la posición angular como x1, la velocidad angular como x2. Si se deriva x1, se tendría la derivada de la posición, que es igual a lo mismo decir que la velocidad angular. Y por lo tanto, como la velocidad angular es x2, entonces x1 punto, la derivada de x1 sería x2. x2 punto se deriva la velocidad angular, y la velocidad angular es igual a esta ecuación que se tuvo previamente. Finalmente, la salida para el diseño de espacio-estados, como es una sola salida, sería la posición. La posición es igual a x1, por lo tanto, y la salida sería igual a x1. Entonces, con estos datos se obtiene el diseño de espacio-estados con la siguiente matriz A, la matriz B y la matriz C, que es para la salida. Sin embargo, en el problema indican que se debe usar también se debe diseñar un controlador, si bien usando el espacio-estados, pero también que sea en cascada. Por lo tanto, acá usando todo este sistema de espacio-estados, se obtendría directamente los valores de K para todo el sistema, pero no se podría hacer en cascada. Entonces, se diseña únicamente, se diseña en espacio-estados únicamente como si se tuviera la salida de la velocidad angular, con una entrada de voltaje. Por lo tanto, Y seguiría igual a la velocidad angular, que es la salida, y la velocidad angular derivada ya se tiene, que es todo esto, ¿no? En este caso, el x1 o solamente x ya sería la velocidad angular, y x1 punto sería la derivada de la velocidad angular. Con esto con esos datos que ya se tiene, se puede obtener A, que sería este valor de acá, el menos 7.72, B, 913.2, es por lo que se multiplica la entrada, y C, que es lo que multiplica a la salida, es un valor de 1, no cambia. Finalmente, para hacer un servosistema, se tiene que hacer las matrices aumentadas, que son de la siguiente forma, y se propone un tiempo de establecimiento. Como en el problema indican que se quiere que el tiempo de establecimiento sea menor a 2 segundos para la posición, entonces para el control de velocidad se usaría un tiempo de establecimiento mucho menor. Bueno, de hecho, indicaron luego el profesor que el tiempo de establecimiento sea menor a 3 segundos, lo cambió esto. Entonces, para la velocidad angular, usaría un tiempo de establecimiento de solo 2 segundos. ¿Qué digo? Para la velocidad angular, usaría un tiempo de establecimiento de 1 segundo. Con esos valores, usando la fórmula de Ackermann, se obtiene, y también con el valor de tiempo del establecimiento, se obtiene el polo que se desea. Con el polo en un sistema discreto, se obtiene, usando Ackermann, el KD, que son los valores del servosistema. Luego se diseña en el Simulink, que daría los valores de K discreto 1, K discreto 2 y la entrada de referencia. Se prueba. Se prueba. Entonces es la línea azul. Es la línea azul. Entonces se observa de que cumple en el tiempo de 1 segundo aproximadamente, que sea el mayor porcentaje de 98%, es decir, el que ya entra en el 2% de error en 1 segundo, que es lo que se requería. Luego, para diseñar el control de posición, se tendría que sacar una función de transferencia de todo este sistema. Sin embargo, se puede aproximar, según lo indicó en clase, de 1 entre 4 sería 0.25, por lo tanto el tau sería 0.25, y se puede aproximar con un sistema de primer orden de esta forma. Como se observa, es muy similar, tiene unas pequeñas diferencias, pero es similar. Por lo tanto, se va a utilizar este sistema de primer orden para calcular el K proporcional para el control en cascada para la posición. Usando ese sistema, como también va a tener
se va a usar un integrador a la salida de ese sistema, que es lo que nos va a arrojar la posición, ya que de función de transferencia sale la velocidad angular. Se tendría la siguiente función de transferencia y usando el lugar de raíces, si lo que se quiere es de que sea menor a 3 segundos el tiempo de establecimiento, yo propongo que mantenerlo en 2.5, que sea 2.5, entonces con 2.5 se obtiene un sigma de 1.6. 1.6 aproximadamente está acá, una ganancia de 0.958, 0.96. Con ese valor finalmente 0.961 es el que se obtiene para el KP. Entonces, se añade un KP que sería para el control en cascada. Finalmente se hace el sistema que ya se tenía previamente. Se le añade el KP y se prueba, ¿no? Si es que arroja un resultado. Efectivamente, este es el sistema que habíamos aproximado. Este ya se puede desvariar. Sin embargo, para el sistema real, más o menos el tiempo de establecimiento en 98%, cuando entra en el rango de 2%, no es exactamente 2.5, pero se mantiene menor a 3, que era el tiempo de establecimiento requerido. Entonces, es correcto. Luego, para poder implementarlo en el XSpace, se procede a hacer una función de transferencia de una función un function MATLAB que, que, que permita arrojar los valores que obtendríamos de esto, ¿no? Entonces, se procede a hacer finalmente donde el valor de velocidad sería igual al valor del K discreto 1 por la velocidad angular menos el valor del K discreto 2 por X2, y X2 sería, como se observa aquí, sería la salida del error, ¿no? El error, pero multiplicado por la transformación binomial, el trapecio, ¿no? Que acá se indica. Acá, trapezoidal. Entonces, de esa manera se obtiene el X2 y luego ese X2 entra en la fórmula para la velocidad. Esto ya es para implementarlo en el Arduino. Entonces, finalmente, para poder implementar en el XSpace, mejor dicho, se crea el control de velocidad, los valores de K1 y K2 para el primer servosistema que controla la velocidad, las ecuaciones que ya se guiaron de X2 y del voltaje de salida para la velocidad. Y también se crea otra tarea de la posición del motor, teniendo el K de posición con el 0.961 para un tiempo de establecimiento de la posición menor a 3 segundos, y la ley de control que sería lo siguiente, ¿no? Entonces, con esos valores, finalmente se procede a implementar se procede a implementar en el XSpace. Sin embargo, parece que ha tenido algún error o algo no ha simulado bien al momento de crear el código, por lo que no funciona, ¿no? Simplemente es como si el motor se resistiera a girar, pero no gira los 100 grados en este caso que se le ha partido. Sin embargo, si se verifica las simulaciones, sí debería arrojar los 100 grados, que es la entrada de referencia. 100 grados, sí debería de arrojar ese valor en un tiempo establecido de 3 segundos. Únicamente lo que ha faltado es la implementación. Esa sería la solución del laboratorio 4. Gracias.